Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde, de qué parte del mundo nos esté mirando. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro y hoy día estoy con mi gran amigo y papá de mi gran amigo, don Felipe Izquierdo Big Left. ¿Cómo está, don Felipe? No voy a decir que estoy enojado, porque no vamos a hablar mucho rato. Sí. Pero si quieres podemos hablar un poquitito de la contingencia, Sí, porque tenemos 2 horas estoy, de programa casi por delante. estoy muy enojado con los que tiran para atrás las manifestaciones porque dicen que esto, que lo demás allá. Pero si hay que, esto es como el ejercicio. Si tú no te ejercitas, el músculo se atrofia. Exactamente, exactamente. Y en eso hay que aprender de nuestro principal enemigo, que son los La izquierda. marxistas. La Sí. izquierda que siempre ha estado, van a las manifestaciones y están en la calle. Y no importa lo que pase, de repente ellos mismos dicen, oh, sí, hay unos descolgados que hicieron estas tropelías. Sí. Bueno, la idea es ir a la calle, entonces como no hay ejercitación del músculo, ay, y tiene razón ahí mi hijo. Y entonces el Johannes Sí. creo que se le aconcharon los meados porque había que ir. Y después está el otro, bueno, el otro que está accidentado, que Alexis López Tapia dijo que no era conveniente. No lo he escuchado. No Ya, lo he escuchado perfecto. ninguno de los dos. Yo supe esto, pues yo estaba ayer en la calle y me saluda un cabro, me dice, usted es Big Left. Hola, ¿qué tal? Nos vemos mañana, le dije yo. O sea, no nos vemos el sábado. Me Uh-huh. dijo, no, es que Alexis dijo que no, por esto. Y ahí me empezó a enterar de que los jóvenes están desmovilizados por estos malos liderazgos, pues. Sí. Así es, usted le dio en el clavo ahí diciendo malos liderazgos, son malos liderazgos. Lamentablemente yo tengo mucho respeto por Alexis López, mucho respeto, lo respeto muchísimo. Tengo mucho respeto incluso por Viva Chile y por Johannes, Claro. y también por Sebastián. Sin embargo, y eso lo estábamos comentando en off, don Felipe, y yo creo que usted piensa igual que yo en este sentido, es muy frustrante que en nuestro sector siempre hayan ataques cruzados, que este es libertario, que este es nacionalista, que este es hispanista, que este... Oye, paremos, si el 90% estamos unidos, tenemos un 10% de diferencia, podemos Tenemos que vivir con eso. unirnos. La unión nuestra es como lo. Te voy a explicar brevemente porque tengo Diga, que ir a la historia. sí, Hitler era un. eh, Se le mira menos a Hitler. Hitler era un genio un genio, político. sí, Decía, tenemos que ser fanáticos. El fanatismo va a aglutinarnos. sí, Y lo que nos une no es el amor, sino que lo que une a la masa es el odio. Y nosotros tenemos que incentivar el odio al comunismo. El anticomunismo nos va a unir. Pero unir, estamos todos así que el otro en sus trincheras, hueonas, chicas, hueón, que son, sí, cada uno representa a grupúsculos. en Grupúsculos. efecto, en efecto. Sí, y bueno, es frustrante. La verdad es que he hablado con bastantes canales patriotas, digamos, y hay libertarios, hay hispanistas. Usted es hispanista, creo, ¿no? Usted es más hispanista, yo soy libertario y estamos conversando. Estamos haciendo un programa juntos. ¿Cuál es el problema? No es que son ridiculeces, son Sí. ridiculeces. Porque Así que primero bueno, no tenemos el poder, sí, no hay poder todavía. Y más encima exacto. tenemos una planadora encima que tenemos un tanque gigante que nos va a pasar por encima. Sí. Así que eso. Bueno, Entonces, enfrentémonos al comunismo. El enfrentemos al odio al comunismo. comunismo, el anticomunismo es lo que nos une. Sí, exactamente. Los otros son Así que, fantasías, cada uno tiene sus fantasías valóricas, su fantasía filosófica, metafísica, está lleno. Hay gente que sí, incluso son seguidores de Parisi, sí, y porque Parisi es como, no sé, es como un ejecutivo de banco, las platas. Bueno, hay gente que bueno, tiene esa sensibilidad. Bueno, sumémoslo también, pues. sí, estoy de acuerdo. Bueno, entremos a la historia, porque eso es lo que Si más me entramos en esto, apasiona a mí ya hemos y perdido usted lo cuenta cinco con minutos. tanta pasión. Sí.
Bueno, habíamos quedado en el video anterior en la toma de Valdivia y la toma de Ujú, Osorno y exactamente. la frustrada toma de Ancud por parte de el glorioso Lord Cochrane y que lo hizo con unas tropas ínfimas y hablamos de los paseos, las dos expediciones navales que se hicieron para bloquear el puerto del Callao, etcétera, etcétera. Hablamos de la Guerra Muerte, el inicio de la Guerra Muerte con Vicente Benavides en el sur. Y la verdad, yo no sé cómo resumir hoy día y hablar en 2 horas todo lo que se puede hablar, porque aquí hay que hacer resúmenes. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Guerra del Sur, empecemos por la Guerra del Sur, ya. Nos Sí, vamos por la Guerra del Sur. La sí. Guerra del Sur son hechos militares entretenidos, porque todos tienen la historia militar de los pequeños acontecimientos militares son tan entretenidos como los grandes acontecimientos. Si tú estudias la historia de la batalla de Stalingrado, que es lo más grande que ha Ujú, habido en la historia de la humanidad, como sí. batalla, la más sangrienta, es una cosa tremenda. Y yo podría hablar de eso porque sé mucho eso, podría hablar 4 o 5 horas sobre Stalingrado. Pero también se puede hablar sobre, por ejemplo, pequeñitas encuentros. O sea, aquí estamos hablando en el sur que se daban encuentros de guerrillas, de montoneros pequeños, medianos y grandes. Y grandes me refiero a un ejército realista irregular, irregular, de gente irregular, pero no por ser irregulares son malos soldados. No, Un ejército, por no, para ejemplo, nada. de 900 hombres a caballo. Eso es una tremenda cuestión. Imagínate Es tú, inmenso. una película, imagínate tú que estás en una planicie, eres un grupo de 100 o 200 fusileros, patriotas, que están ahí, y tú ves a 900 a todo galope, a atacarte. Es impresionante. Que te haces pipí, yo me haría ¿Sí? pipí, caca, de puro susto. Sí. Son 900 caballos a toda velocidad sobre tu De posición, incluso temblar un poco el suelo. hacen temblar el suelo. Sí, En el verano, la nube de polvo. sí, sí. Entonces estamos hablando que se declaró en el sur, se declaró una guerra que es llamada guerra-muerte porque era muerte. Es decir, si un contingente agarraba a algún rezagado del enemigo, lo fusilaba en el acto. No había prisioneros. No había prisioneros. Entonces esto fue una cosa que demuestra la ferocidad guerrera del chileno por ambos lados. Porque los que estaban peleando, como les conté en el otro video, Ujú. eran chilenos Así por es. el Chileno reino, contra chileno. Mm, chilenos contra chilenos. sí. Y cuando ponían un oficial como Velarce, este que les conté que era un oficial argentino, que iba todo relajado al estilo San Martín, que iba todo tranquilo, y los otros lo entendían, que lo que había que hacer era, o sea, el argentino no entiende que hay que llegar y enfrentarse. Que no Exacto. se- Entonces ellos pensaban que se iban a ir y se iban a disolver en el territorio araucano y ahí se iban a perder. Las pinzas volvían No, con, para nada. volvían con tropa araucana, Sí. reforzado. Sí, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Entonces apenas se supo, vámonos por la historia más o menos aislada, pero no, Sí. como te digo, si yo me dedico a ver cada enfrentamiento, hacemos 4 videos para los puros enfrentamientos y bueno, entretenidos, pero vámonos con que se supo la victoria de Lord Cochrane en Valdivia, que se tomó Valdivia y se estimuló inmediatamente la moral de la tropa que tenía Freire en Concepción y Alcázar en Los Ángeles.
y había el otro era Octaviano, algo así, que Ujú, estaba en Chillán. O sea, había tres fuerzas importantes patriotas, la de Chillán, la de Concepción y la de Los Ángeles, como un triángulo. Y estas tres fuerzas tomaron empuje, bríos y, y Freire dijo, vamos a hacer lo que hizo Lord Cochrane, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces se fue Alcázar desde Los Ángeles a atacar a las posiciones que estaban ahí, que eran de un tipo que tenía apellido Pico, que era español, Pico. ujú. Entonces, Pico aguantaba ahí y tenía muy buenas relaciones con los araucanos, que los araucanos les encantaba la causa del rey. Además que ahora tenían licencia para saquear, incendiar, robar, Sí, matar, licencia para matar. Sí, licencia para hacer todas las cuestiones que les sí, gustan a los araucanos. Les sí. fascina eso. Entonces Hasta el día de hoy. estaban felices. Entonces Alcázar va a atacar a Pico y Pico se retira, pero en Renaico lo esperaba un contingente de araucanos gigante. Entonces este pobre hombre que tenía, Alcázar tenía 68 años, o sea, ya era un tipo de mucha Sí, edad y tenía buen mando, todo, tenía espíritu de lucha, eran viejos aleonados, pero se dio cuenta que estaba perdido porque iba con tres cañones, los tres cañones lograron parar un poco toda esta cantidad de miles de araucanos que estaban atacando y prefirió retirarse porque también le llegaron noticias a Matacaballo de que estaba otro destacamento realista por tomarse Los Ángeles. Él había descuidado de Los Ángeles, se había ido de Los Ángeles a atacar al sur y Pico se dio cuenta de esto y mandó otro destacamento a tomar Los Ángeles mientras los araucanos atacaban a Alcázar. Entonces, eran luchas de movimiento. Tuvo que retroceder, cruzar el río de forma apresurada y ahí se produjeron pérdidas y esto es un botón de muestra. Después, Freire sale de Concepción para atacar la plaza fuerte que era el fuerte de Arauco, que ahora es una ciudad y en esa época también había un pueblo al lado del fuerte. Y en ese pueblo estaban las monjitas de Concepción, que habían huido, las monjitas de claustro, sí, estaban los sacerdotes, gente realista de buena cepa, de buen nivel de clase, y ahí estaba siempre Benavides, porque Benavides era un apoltronado. O sea, hay un mito de que Benavides era un guerrillero activo, pero él daba órdenes. Él se quedaba en su poltrona y le gustaba estar con las monjitas ahí conversando, con los curas y qué sé yo. En esta plaza fuerte de Arauco. Y el virrey del Perú sabía que se estaba preparando una expedición libertadora al Perú, entonces decía, lo que tengo que hacer es incentivar y ayudar a todos estos gallos a que sigan leseando y ojalá lleguen hasta el Maule. Entonces envió un barco con refuerzos, pero no refuerzos de hombres, porque no tenía. no. Estaba el Perú, el virrey estaba sin recursos, estaba muy mal. Aparte que había estado Lord Cochrane y Blanco Encalada bloqueando el Callao y todo esto, que no podían llegar suministros. Pero él mandó este barco que corría peligro de ser capturado por la escuadra chilena, lo mandó a Arauco con plata, con uniformes, con fusiles, pocos, pocos fusiles, pero bayonetas, qué sé yo, espadas, lanzas y medallas con la imagen del rey para los caciques araucanos. Entonces siempre le daban, esto ya llevábamos varios años en este tema. Cuando llegó Sí, Gainza, siempre le daban medallas a los araucanos, medallas con las medallas de plata, con la figura del rey, para tenerlos tranquilos. Y parlamentaban con ellos. Y también aguardiente. Aguardiente para las reuniones con los araucanos, para llevarlo a la causa. Y azúcar y cacao para las monjitas.
Cosa de entenderse ahora, ya. Entonces todo Entonces, esto, sí, dime, sí. No, entonces teníamos, por un lado teníamos a Alcázar, a Ramón Freire, de lo que sí, estábamos hablando, y por otro sí, lado tenemos este señor Picot, que pico, es, pico, que, sí, Pico, ya, yo pico, tenía la que impresión, ya. estaba en la parte Juan del Manuel se llama, ¿no? Juan Manuel, pico, sí. sí, Este gallo estaba en la parte, en el Valle Central, que en esa época era puro bosque. Y en la ya, batalla perfecto, esa fue el combate de Renaico, cuando los araucanos llegaron a atacar a Alcázar. ya, perfecto, Entonces, lo que quería Freire era ir a capturar eh, Arauco. Bueno, Freire había capturado a Arauco muchas veces y volvió a capturarlo muchas veces. Era parte de su rutina y había capturado muchas veces Arauco en situaciones de lluvia torrencial, en Laraquete, en el río Laraquete. Él había cruzado, ya no podían disparar porque se habían mojado toda la pólvora, entonces ellos cruzaban a nado el río y al otro lado, mojados, empapados, mientras llovía torrencial, atacaban las baterías realistas y tomaban Arauco. O sea, ese era Osorio, perdón, Freire. Ahora, ¿qué pasa? Que ese refuerzo pequeño de ese barco dio fuerzas a los realistas que estaban luchando. Y ahí entonces, por ejemplo, Benavides organizó un destacamento de 400 hombres a caballo y los envió a contraatacar, y a tomar Talcahuano. Y tomaron Talcahuano, saquearon Talcahuano. Mientras, o sea, una proeza. sí, Después sí, retomó Santa Juana. Santa Juana era un lugar que lo tomaban y lo retomaban, lo tomaban y lo retomaban. Y eso también antes en las guerras de la guerra de Arauco era igual. Lo tomaban los españoles, lo tomaban los araucanos derrotaban a los españoles una vez, dos veces, tres veces, después los españoles derrotaban a los araucanos en la zona de Santa Juana. Es una zona muy disputada. Por ejemplo, al frente de Santa Juana estaba la hacienda de Herrere. La hacienda de Herrere ya. era un lugar de cultivo de trigo. Y esa hacienda era una verdadera aldea, un poblado. Y un cura, uno de estos curas realistas, con una montonera pequeña, toma Rere. Otros toman Hualqui, que está al lado. Hualqui es un pueblo que está al lado de Concepción. Entonces, Freire estaba sin posibilidad, o sea, eran dueños, Freire y Alcázar eran dueños del terreno que pisaban. Una pregunta, ¿no es este el combate el que se llamaba Vegas de Talcahuano? Este No, que es que hay muchos combates en Talcahuano durante toda la ah, independencia. ya, es que Pueden ser estoy, Podemos hablar de 10 combates, tendría que recordarlo y enumerarlo, pero deben sí, haber unos 10 combates en Talcahuano. 10. perfecto, Entonces este es uno de tantos. ya, perfecto. Y entonces Freire, alarmado con todo esto, decide ir a Santiago, porque las cartas y habla verbalmente Ujú. con O'Higgins y le explica en una verdadera conferencia con pizarrón y tiza, contándole cómo es la situación estratégica, táctica de las tropas patriotas en la zona de Concepción, en la gran provincia de Concepción, que era del Maule a la zona araucana. Chile eran tres provincias, la de Santiago, la de Coquimbo y la de Concepción, eran tres provincias, nada más. Entonces, O'Higgins dijo, tenemos que reforzar esto. Pero los refuerzos que mandaban eh, se hacían como nada, porque había una insurrección popular. Eran guerrillas Sí, que estaban apoyadas por el pueblo y por los araucanos. O sea, la zona de la frontera que siempre fue una línea de fuertes para contener al araucano, que empezaba en Arauco, seguía en San Pedro, después Santa Juana, Nacimiento, Yumbel, Santa Bárbara, todos esos fuertes estuvieron durante más de 100 años en paz, en calma,
porque esto, desde el Tratado de Quilín, estamos hablando después del Mestizo Alejo, 1655. Desde Ya, perfecto. 1655 hasta 1813, cuando llegó Carrera y dejó mal el nombre de los patriotas en la zona. Fue culpa de Carrera eso. Todo ese tiempo Hablador. estuvo en paz. Si tú lo haces un cálculo, Ujú. son 655 menos 1813. Ya, todo eso fue paz. Pero eso estaba ahora, había una complicidad entre la gente criolla, chilena, mestiza, con los araucanos para luchar por el rey de una manera totalmente a muerte. Entonces, la primera matanza fue la de Santa Juana, que propició este hombre Vicente Benavides, pero después se hizo una costumbre que todos los prisioneros eran fusilados. Por lo tanto, ya no había prisioneros, los tipos luchaban Matá. Mm. hasta morir luchando. Era una guerra tremenda, que no se dio en ninguna parte de América. A ese nivel, ninguna parte de América. Lo que te indica a ti que la zona de esa zona es una zona de guerra. Hubo 140 años de guerra constante en la guerra de Arauco, hasta que se pacificó eso. Se pacificó porque los españoles se cabrearon de pelear y le dejaron el terreno a los araucanos, que los araucanos quedaron con 200 millones de hectáreas, o 2 millones, perdón, 2 millones de hectáreas se quedaron los araucanos, todo el territorio que tienen. Entonces, incluso armaron una expedición militar para ir a recuperar Valdivia. O sea, estaban en eso, atacando Valdivia, porque Valdivia quedó con poca gente ahí. Valdivia ya era patriota, la había capturado Ujú. los Cochrane. Entonces, esta guerra es una guerra que, si yo sigo hablando, voy a hablar 5 horas, porque es de venga para acá, venga para allá, vamos para allá. Tomaron y estaban los Pincheiras. Los Así Pincheiras es. que Eran atacaban, otros. Mm. claro, los gallos llegaban y se tomaban Chillán, o tomaban Así San es. Carlos, Sí. tomaban Quirihue. Y no, en la zona de la costa había uno que se llamaba Manuel Contreras. El mamo. Había un Manuel Contreras en la zona de San Rafael, de Coelemu y de Quirihue y de Copquecura, que era un guerrillero realista, con apoyo en el pueblo. Y Freire en un momento determinado lo mató y se acabó el problema ahí, pero estamos hablando de muchos guerrilleros, de muchos nombres y de muchos destacamentos patriotas que tenían que estar todo el rato apurados, porque en algún momento estos gallos tenían mucho informante. O sea, el ejército de Benavides tenía mucho informante. Entonces llegaban y decían, no, hay un destacamento patriota que va a Yumbel. Perfecto. ¿Cuántos son? Son 200. Listo. 800 a caballo a liquidar a los 200 en Yumbel. Y en Yumbel, los tipos en Yumbel tenían que ponerse en las casas ahí a hacer casamata y resistir y mandar un tipo a caballo antes de la refriega pidiendo ayuda a Chillán para que de Chillán les llegue el refuerzo. Impresionante. Wow. Entonces todo el rato Increíble. así. Y si no era en Quirihue, si no era en Ningüe, si no era en San Fabián de Alico, si no era, o sea, por todos lados. Era una Sí. guerra tremenda, tremenda. Y eso te indica que el sureño era del rey. Era del rey porque el rey era el que mantuvo toda esa zona pacificada con los araucanos, tenía una línea, había una regla, y Ujú. los araucanos eran del rey porque les había respetado sus tierras en forma absoluta. Como Si, si tú tienes, 156 años calculé. ya, 156 años de paz. Sí. Pero tú tienes, por ejemplo, el año, están los testimonios de Ignacio Domeyko, por ejemplo, que tiene un Ujú. libro que se llama Los Araucanos, tengo ahí, lo podría mostrar. Sí. Estupendo. Y ese gallo Ignacio Domeyko cuenta en su exploración hacia Arauco en 1841, cuando estaba asumiendo don Manuel Bulnes. Y él va y recorre y dice que llegaba, por ejemplo, a lo que era Nueva Imperial. Y era puro bosque.
pero entre los bosques había zanjas y había restos de empalizadas, pero los palos nomás, porque estaba lleno, o sea, él hizo como un trabajo de arqueología. Es decir, había ciudades y fuertes, pero por toda esta cantidad, que estaban cubiertos de bosque y de verde, que eran ciudades y fuertes que fueron destruidos en las insurrecciones sucesivas, como la de Curalaba, la del Mestizo Alejo, la del Liantur, etc. Entonces los araucanos habían destruido permanentemente las construcciones de los españoles durante 140 años. Entonces, esa zona era una zona difícil, duro de roer, que duró eso hasta el año 32 con los Pincheira. Cuando lo he dicho, que los Pincheira no eran 4 gallos, Pincheira andaba como con 600. Sí, era una banda más que un hermano. Más, Una banda, claro, sí, más los pehuenches, que sí, tenía él un destacamento como de 1000 pehuenches. Por eso que para destruir a los Pincheira tuvo que ir el mismo Bulnes, que en esa época estaba peleando también en el sur, como cabrito. Manuel Bulnes, el que fue después general y presidente de Chile, sí, andaba sableando a los realistas en la zona de donde estaba Manuel Contreras. O sea, Bulnes se enfrentaba a Manuel Contreras en la costa. Y después Bulnes tuvo que enfrentarse el año 32 contra los Pincheira al otro lado de la cordillera. Al otro lado de la cordillera estaba Pincheira con toda su gente. Entonces estamos hablando de que desde el 13 son 20 años de guerra. ¿Mm? 20 años de guerra. Sí, Pero no vamos a hablar más de eso porque tenemos que irnos a otro lado. Tenemos que irnos vámonos a Argentina ahora. sí, Vámonos a sí. Argentina. ¿Qué pasó? Mm. Que resulta que el virrey Pueyrredón le había pedido a San Martín que necesitaba refuerzos, que necesitaba el ejército de los Andes para sofocar la insurrección y la anarquía, el caos que existía en ese momento en las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Y finalmente San Martín, como obedecía, era subordinado del director supremo o del gobierno central de Buenos Aires, hizo a pasar la montaña un destacamento, una división del ejército. Ya 1253 hombres de primer nivel, chilenos, todos chilenos. Los pasó a Mendoza y de Mendoza llegó a San Luis y mandaron también una caballería y en San Luis estaba San Martín con caballería, artillería e infantería listo para entrar en acción contra los montoneros y guerrilleros que no peleaban por el rey, sino que peleaban por la federación. Eran del Libertario Federator. Así, Que había, de ahí viene. de ahí viene. Eres medio che para tus cosas, medio che. Mira, lo que pasaba es lo siguiente. El gobernador, la autoridad de Santa Fe se rebeló y armó su propio ejército. Decía, esto es autonomía federal. En Córdoba lo mismo, en Rosario lo mismo, Entre Ríos. ¿Ya? El Gervasio Artigas. Gervasio Artigas, que era de Uruguay, pero que en esa época no existía Uruguay, sino que existía la banda oriental y que estaba ocupada por Brasil. Gervasio Artigas andaba ahí en Corrientes, en Entre Ríos, ahí andaba Gervasio Artigas. Sí. Y había otro más, y había otro más que estaba peleando ahí también. Nuestro general Carrera andaba peleando ahí, pues. ¿Dónde no Y andaba metido? claro, que después de tener su imprenta en Uruguay y repartir odio, ¿qué es lo que hizo? Se fue a aliarse con todos estos otros gallos de tipo anarquistas federales y
y hizo una división chilena que de chilena tenía poco, porque había 52 chilenos y el resto eran puros aventureros europeos. Y se llamaba la división chilena, que andaba hueveando por ahí. No solamente hueveando, sino que asaltó un pueblo y el pueblo lo hizo peor. O sea, eh, lo que todos sabemos, muertes, saqueos, violaciones, incendios. Y andaba con los indios también, le gustaba Ujú. aliarse con los indios, Carrera. Entonces, estaba la escoba. También hubo una rebelión en Tucumán. Y los que se rebelaron en Tucumán, que es al norte, Aquí. estaba ahí Belgrano. Tomaron preso al general Belgrano. Entonces, la unidad argentina estaba haciendo agua. Y esto no era una pelea contra los realistas o los patriotas. Esto ya, Argentina ya era independiente y estaban en la anarquía que nosotros después vivimos. 5 años, 4 años después comenzó la anarquía en Chile. Esto era anticipado, porque los argentinos iban adelantados en lo negativo y en lo positivo. Entonces, eh, San Martín, acompañado de 2 soldados y un ayudante, se fue hacia la zona y al saber, no sabía él cómo era la cosa, y se fue hacia Córdoba, y antes de llegar a Córdoba le avisan y se informa de que estaba la escoba en todas partes. Dijo, ¿para qué voy a adelantarme? Me van a tomar preso. Volvió a San Luis y desobedeció las instrucciones del gobierno central de Buenos Aires, porque él tomó la decisión en ese momento, San Martín, dijo, si yo me meto a pelear en esta guerra, se acabó la expedición libertadora al Perú. Necesito apoyar la causa de la expedición libertadora al Perú. Mm. Por lo tanto, lo que hizo fue retirarse hacia Mendoza. Y apenas él remontó la cordillera, a todo esto, los soldados que llevaron para allá a estos soldados chilenos se contagiaron con el espíritu revolucionario rebelde, anarquista, digamos así, y al final volvió con 400 y tanto, o sea, perdió más de 1000 hombres, que quedaron dispersos y quedaron en el jolgorio revolucionario. Claro, esa Y hubo cuestión. una rebelión en San Juan, donde en San Juan, que está al norte de Mendoza, en Cuyo, en San Juan hubo una rebelión vergonzosa, donde los rebeldes, las tropas chilenas que estaban ahí, salieron arrancando para poder llegar a Chile, para ser útiles a la causa, y estos otros los fueron persiguiendo y los sablearon y los mataron a sable en el camino a la cordillera, en la rebelión de San Juan. Y en Mendoza también hubo rebelión, entonces apenas se fue San Martín, que era el único que inspiraba respeto. San Martín tenía un aura de respeto tremenda. Entonces, al final tuvo que transmontar las montañas, volver a Chile, habiendo perdido más de 1000 hombres de buena calidad que se contagiaron, y los que trajo también los perdió porque venían contagiados con el espíritu rebelde. Fue una pérdida. Y a todo esto se excusó, porque él desobedeció al gobierno de Buenos Aires, pero se excusó. Y dijo que él estaba enfermo y las tropas no habían caballos. Y era verdad que no había suficientes caballos, suficientes yeguas, burros y cosas así. Y a todo esto había llegado un nuevo, eh, ¿cómo se llamaba? Se me olvida. Bueno, un nuevo director supremo en Buenos Aires. En este mapa tú te das cuenta lo angosto que es Chile frente a Argentina. Sí. Somos un territorio de una angostidad pasmosa. Bueno, entonces eso es lo que pasaba en Argentina. ¿Qué sucedió? Todas estas noticias llegaban a Santiago y O'Higgins no quería que se contagiara todo esto acá. Entonces dio instrucciones a la Gaceta de no publicar estas noticias.
de no publicar esta noticia, porque el único lugar que estaba ausente del caos político era entre el Maule y Copiapó. O sea, esa franja de territorio en toda América era la única franja que estaba gobernada por O'Higgins y que estaba en paz. Era la única franja. Esa franja angostita, desde Copiapó, o sea, la provincia de Coquimbo y la provincia de Santiago estaban en paz. Pero las cosas se comunican todas estas cosas. Y se supo que Carrera estaba tratando de llegar a Chile, que estaba armando un ejército en la Pampa Argentina. Y los carrerinos empezaron a hacer un complot Va a en variar. Santiago, en Santiago, sí. Y el complot incluía a personajes, a soldados de la guardia de O'Higgins, o sea, gente que estaba ahí en la guardia. La idea era matar a O'Higgins y tomar el poder y apresar a San Martín, y también algunos, los más exaltados decían matar a San Martín, y apropiarse del ejército de los Andes, que estaba en ese momento debilitado, porque tenía 2.000 hombres. En un momento el ejército de los Andes llegó a tener 6.000. Cuando fue la invasión de Osorio, estábamos hablando de 6.000. Después vino Cancha Rayada, y después en Maipú eran 5.000. Maipú 5.000. Y después ahora se había enflaquecido y estaban 2.000, 2.600. Entonces, uno de los que estaban en esa, el principal de todo esto era Ovalle, que vivía en la calle Santo Domingo, detrás de la Plaza de Armas está la calle Santo Domingo, la iglesia Santo Domingo, ahí. Sí. Entonces, ahí estaba ahí estaba la casa de Ovalle, que era uno de los instigadores de los carrerinos. Y uno de ellos ve que esto es fatal porque en ese momento estamos en un momento en que se estaba jugando la independencia de Hispanoamérica, porque a todo esto, se estaba haciendo formando una expedición de 23.000 hombres Wow. españoles en la península. Y ya vamos a llegar ahí. De aquí nos vamos a ir para allá. Pero vámonos, estamos en Chile ahora. Entonces, este gallo, consciente de que tenía que existir la expedición libertadora al Perú, de que teníamos que llegar al Perú, porque además no solamente era un motivo de romántico, libertario, de llegar a Perú y liberar Perú, sino que también había un interés económico, porque nosotros nos habíamos criado como un niño de pecho de la teta de Perú, y Perú se había acostumbrado también de nuestros productos. Perú no tenía suficiente grasa que mandábamos nosotros para hacer las velas, ni tenía suficiente trigo. Perú no produce trigo, no sé por qué, pero no producía trigo. Entonces el trigo no venía de Chile, el vino venía de Chile. Entonces siempre estábamos nos criamos durante toda la época de la colonia, durante la época española, éramos un flujo constante comercial. Y en este momento eso se estaba interrumpido y perjudicaba a españoles como a chilenos. Entonces, bueno, este gallo tomó conciencia, un tipo patriota, consciente, serio, y fue y delató esto. Y esto es tan así como te lo voy a contar. Habló con O'Higgins en el Palacio de Gobierno, que está todavía ahí, en la Plaza de Armas, donde está el museo, ahí está el Palacio de Gobierno, y O'Higgins dijo, ¿y dónde se reúnen? Se reúnen hoy día a las 7 de la tarde. Ah, ya. ¿Y se puede ir para allá? Sí, le dijo. Podemos ir a la casa al lado, hay una escotilla, te metes y puedes escuchar todo eso. Y tal cual, O'Higgins fue conducido por este gallo a la casa del vecino, se encaramó O'Higgins y por una claraboya escuchó toda la conversación. Qué astuto, qué astuto. Conclusión. Al día siguiente, listado, detenido.
pero O'Higgins dijo, no quiero que se sepa, que no se publique en la Gaceta, pero era Chile, era una... Santiago eran 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, no sé, 20, no sé. Bueno, entonces se supo, pero fíjate que O'Higgins, tanto que lo pelan, y finalmente les dio absolución, los tenía para fusilar, los absolvió del fusilamiento, no fusiló a ninguno. No hay ningún registro de orden de pena capital que haya dado O'Higgins, ni uno, O'Higgins, sí, eso lo sabía, sí, ni uno. Así que no sí. vengan los izquierdistas a ensuciar a O'Higgins. Y los carreristas, y los Los carreristas, carreristas, ¡buah, huevones! Hay sí. que ser muy huevón para ser carrerista, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Algunos los desterraron a la isla Juan Fernández y otros los ¿Ya? mandaron, ¿sabes Ujú. dónde? Porque eran gallos, igual eran patriotas, o sea, eran de la causa patriótica. Los mandaron a Ovalle, Ovalle, el jefe y otros más de otros apellidos, esos apellidos así de tipo aristocrático. Y estos gallos los mandaron en un barco a la costa colombiana porque fueron a pelear con Bolívar. Entonces Higgins decía, no hay que perder tiempo, o sea, no hay que perder recursos, mandémoslo a pelear con otro. Y se destacaron. Había ahí uno que se llamaba Ramón Allende, que es tatarabuelo de Salvador Allende. Ramón Allende, que era carrerista. Y este Ramón Allende lo mandaron a Colombia y peleó con, eh, con Bolívar. A todo esto, O'Higgins ayudaba en todo momento a Bolívar también. Mandaba, mandaba barcos cargados con fusiles, con lanzas, con armamento, Mm, con pólvora, Pólvora. y los Mm, mandaba a los puertos del Pacífico colombiano. sí, eso también sabía. Sí. Había O mucho sea, apoyo. O'Higgins no es el padre de la patria de Chile. O'Higgins es un americano, es un americanista. Estaba Es, muy convencido. Sí, es el padre de la patria de Perú, pero de sí, todas maneras. Así como nosotros el padre de la independencia es San Martín, sí, nosotros deberíamos tener a San Martín en primer lugar, porque eso es lo exacto. justo, lo verdadero. Pero San Martín no está en primer lugar con Perú. Él comandó eso. Pero ¿quién le dio el comando? O'Higgins. O'Higgins. ¿Quién Mm, es el que mandaba? O'Higgins. ¿Quién es el O'Higgins. que articuló la armada mientras San Martín estaba en Mendoza sin poder cruzar porque O'Higgins. estaba la nieve? O'Higgins. El año 19, San Martín estaba en la República Unidas del Reino, desunidas del Reino de la Plata, lo que te Sí, acabo de contar. una cosa, vi en la lista de los subdirectores supremos, después de Purreidón venía Rondó. Rondó, Rondó, Rondó. Sí, ese. Entonces, hay que entender que O'Higgins es el padre de la patria o padre de la independencia de Perú. Es él. San Martín estaba subordinado a O'Higgins. O sea, San Martín estaba subordinado a Argentina, estaba con problemas de salud, se fue a las termas de Cauquenes, que todavía en esa época existían las termas de Cauquenes. espectacular. Y él se relajó en las termas de Cauquenes y mandó reunir al ejército de los Andes en Rancagua. Y el 5 de marzo llegó la noticia del triunfo de Lord Cochrane en Valdivia. Y ese mismo día San Martín se recupera de su enfermedad en las termas de Cauquenes y baja de las termas de Cauquenes, están al interior de Rancagua. Ujú. Es por un Mucho río más. que, por el Cachapoal para adentro. Se llaman Cauquenes, pero porque es otro lugar, no es Cauquenes la ciudad, sino que de Rancagua hacia el interior. Todavía están las termas de Cauquenes. Sí, sí, sí. Y llega San Martín a Rancagua y ahí estaba lo que quedaba del ejército de los Andes, que eran 2.600 hombres, y le hace una revista solemne y en ese momento le pide a todos sus oficiales, que eran alrededor de, no me acuerdo, pero menos de 100, y pesca a los oficiales. Ahí está las termas de Cauquenes. Sí. Hay un hotel Y ahora, pero si hay un hotel,
Yo conocí a René Acklin, que era el director, el gerente de todo eso. Bueno, entonces estaba San Martín en el 7 de marzo de 1820. Hay que entender que en febrero, el 4 de febrero de 1820 fue la toma de Valdivia. Y paralelamente en febrero pasaron todos esos eventos en el sur de Chile, lo que hablamos de Freire contra Benavides y de Alcázar contra Pico, y de Manuel Bulnes contra Manuel Contreras, etcétera, ¿ya? Sí, el mambo. Y Octaviano en contra de Pincheira y etcétera. Todo eso pasó en ese verano. Llegaron las lluvias y se calmó. No se calmó, siguieron peleando. Andaban con la pluma parada los gallos. Entonces, San Martín en marzo, el 7 de marzo de 1820, consulta, era como muy democrático, entonces consulta a sus oficiales, los oficiales lo apoyan, y él lo que hace es, en un texto solemne, se declara desligado de el mando de Rondó, que le pedía que fuera para allá a arreglar Argentina. Se desliga de Rondó y dice, yo soy subordinado de O'Higgins. Y llevó todo el ejército ese pequeño a Quillota, y en Quillota empezó a acrecentar el ejército, y en un par de meses ya tenía 3.500 hombres. Y estaba disciplinando a esos hombres, San Martín. Pero había llegado Lord Cochrane. Y Lord Cochrane llegó, lo agasajaron, lo festejaron, lo vitorearon por su gran logro de haber capturado Valdivia, pero se puso engreído, arrogante, pero con sus motivos. ¿Eh? Hay que entenderlo. O sea, el tipo también era genial. Entonces dijo, yo quiero que me den 1.000 hombres. Perdón, primero dijo 1.000 hombres. Le rechazaron. Él después llegó a Valparaíso, llegó a Santiago, habló con O'Higgins. O'Higgins es el que mandaba. Entonces le dijo O'Higgins, no te voy a dar 1.000 hombres para que vaya a puro huevear. Yo lo que quiero no es andar hueveando en la costa con 1.000 hombres. Lo que quiero es que todo el Perú sea libre. Y para eso no me sirven 1.000 hombres. Entonces le dijo Cochrane, o sea, huevió Cochrane para el mundo, porque siguió hueveando, dijo, como conoció a Freire en Concepción, que Freire fue el que le facilitó tropa 250, ¿te acuerdas? 250, sí. Y con esos 250 conquistó Valdivia. Entonces, él le tomó, cachó, se dio cuenta cómo era Freire, que era igual que él. O sea, Lord Cochrane y Freire eran idénticos en lo osados, en lo valientes, en los intrépidos, igual que O'Higgins. Pero O'Higgins le dijo, a ver, ¿qué quieres ahora? Quiero 2.000 hombres, porque había 2.000 hombres. Los embarcamos, me voy con 2.000 hombres y me voy con Freire. O sea, algo parecido. Y aquí entramos en la historia hipotética. ¿Qué hubiera sido si? Pero, dadas las condiciones militares de Freire y las condiciones militares y geniales, y los dos muy, muy temerarios, de Lord Cochrane, habrían hecho una dupla ideal. Y con esos 2.000 hombres habrían llegado a tomar Lima. Te lo aseguro. Probablemente sería así, hubiera sido así. Es que no es probablemente. Habría sido así. Porque yo sé cómo se desenvolvió la campaña peruana que llevó a cabo San Martín. Cómo eran los realistas, cómo se movían, cómo tenían problemas en el alto mando, los temores que tenían, etcétera, etcétera. O sea, requería nada más que un golpe de audacia. Y San Martín había perdido ya sus dotes militares,
porque estaba con problemas de salud y estaba fumando opio. Como loco, sí. Sí, al final fue el declive, el El San declive. Martín. Y entonces él, Sí. entonces O'Higgins consultó con el alto. O'Higgins le pareció bien la idea porque dijo: estos gallos se la pueden. Pero consultó porque había tres fuerzas. O'Higgins no era un dictador, había tres fuerzas. Estaba el Cabildo, estaba el Senado y estaba O'Higgins. Tres fuerzas. Así que no vengan a decir que era un dictador. No. Y entonces el Senado le dijo: no. Nosotros creemos que es pertinente hacer una expedición de 6.000 hombres, tal como lo dice San Martín, 6.000 hombres, para que fuera una expedición segura. ¿Cuánto Uh-huh. llevamos? Ya. Una expedición segura. Entonces el Senado refutó eso y O'Higgins le escribió en inglés, porque O'Higgins estuvo viviendo en Inglaterra, escribía en inglés y se hablaba en inglés con Lord Cochrane, y eran amigos con Lord Cochrane. Le escribió y Lord Cochrane le contestó en español porque ya había aprendido español. Le contestó de puño y letra en español. Y bueno, ya, concha tu madre. Y se enojó. Y esto siguió, o sea, esto siguió hasta el final. ¿En qué sentido? Que el mando, el alto mando, que era O'Higgins, con el Senado, el Cabildo se consultaba a veces, pero O'Higgins y el Senado tomaban decisiones, de repente que iban a poner a Guise, y Guise, que era un comandante de navío, no le gustaba, tenía malas relaciones con Cochrane. Entonces Lord Cochrane se paraba en la hilacha y decía: ya, me cabré, güey. Y renunció. Yo renuncio. Punto. Indeclinable. Me voy a Inglaterra, güey. Váyanse a la mierda. Y todo en español, man. Sí. Pero me imagino con el acento inglés, así, sería divertido. Y, y San Martín dijo: lo que pasa que Lord Cochrane es un niño grande. Era tan cuerdo el weón de San Martín. Dijo: es un niño grande, pero lo necesitamos. Entonces hay que halagarlo. ¿Y cómo lo empezaron a halagar? Porque además estaba emputecido que los abastecimientos, que quería lanchas de este tipo buenas, que las garcias, que las pipas donde se metía agua, todas esas cuestiones, quería todo de primer nivel. Entonces O'Higgins dijo: bueno, primero lo que hizo O'Higgins fue llamar a la amistad, porque el tipo O'Higgins tenía un manejo, como se llama ahora, emocional. Era un tipo bueno, era buena persona, era agradable, simpático. No era arrogante ni era ambicioso, era un tipo, era una muy buena persona O'Higgins. Mm. Entonces, le escribía, le decía, y después lo fue a ver incluso a Valparaíso, le dijo: mira, tienes que entender que aquí yo no mando solo, le debe haber dicho así, esto yo me lo estoy imaginando, pero están las cartas. Yo no Sí. mando solo, y esto esto es para la libertad de América, etc. Y aquí hay muchas opiniones, qué sé yo, bueno. Y por otro lado, Higgins se esforzó sobremanera en abastecer las exageradas exigencias que daba Lord Cochrane. Entonces tenía problemas con el Spry, porque había uno que era Spry y el otro que era el Guise, y todos esos gallos tenían, y el Wilkinson. Entonces eh, eh, había, había problemas a la interna de la Armada chilena, en la interna. Puros oficialidad inglesa y marinería chilena. A todo esto, O'Higgins mandó un navío, un navío, no era un navío, era un bergantín que se llamaba Rosa de los Andes, con otro inglés que se llama Halliward. Ese. Es no, Illingworth. Illingworth. El Wharton. Bueno, Sí. Uh-huh. este Illingworth, con puros marinos chilenos, se fue y se enfrentó a un navío de 76 cañones de la flota del virrey cerca de Guayaquil, y lo capturó, pero quedó tan dañado que tuvo que irse con su captura a las Islas Galápagos, donde ahí pudieron hacer reparaciones y curar los heridos, y encontró un ballenero inglés, y el ballenero inglés convenció a los que trabajaban en el ballenero
y metió ingleses ahí a renovar a los que habían muerto y volvió a las costas de Colombia, fue a Panamá, asaltó Panamá, asaltó toda la costa colombiana y levantando proclamas y poniendo la bandera chilena en todos los puertos. Iba con varias banderas chilenas y las ponía en la costa colombiana con una con un comportamiento de la marinería, que eran 120 marineros, en total eran 160, pero había 40 que eran de los balleneros ingleses, pero había 160 marineros. ¿Lo agarraste? No, Hillywood, agarré una de las cartas. Agarré una de las Hillywood. cartas. Bueno, había 160 marineros chilenos, ¿ah? Y estos gallos hicieron proezas, o sea, la expedición de Hillywood podría escribirse un libro con todas las proezas que hicieron estos gallos. Tomaron puertos, tomaron navíos, asaltaron fortalezas y con la bandera chilena, en todos los lugares pusieron la bandera chilena y llevaron proclamas, y las proclamas las repartieron, proclamas libertarias de independencia contra la tiranía de los españoles. Entonces, Chile estaba cooperando no solamente logísticamente, sino que también bélicamente con, Simón Ahí lo Bolívar agarré. en Colombia, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, Cochrane renunció 2 veces, una vez indeclinable y la segunda vez también indeclinable. Bueno, no se puede agrandar Hillywood. No, no se puede agrandar a Hillywood. Es lo Ay, máximo que tengo. Ese bueno, es él, ese es él. ese sabía el valor del marino chileno, del soldado chileno. O sea, el chileno ya estaba dando sus frutos guerreros, Sí. ya se estaba demostrando. Entonces, eh, como te digo, se produjeron otros cagüines, que sería largo contar, pero eran de nombramientos de esto, de lo demás allá. Y Cochrane, todo el rato, que esto, que no, que la cuestión. Y volvió a renunciar, bueno. Volvió a renunciar, porque él lo que quería, estaba aburrido en Valparaíso y lo que él quería era ir ya, quería ir ya a la pelea. Y después, y después cuando se fue con San Martín, cuando estuvieron en Perú, se peleó con San Martín porque San Martín era lento, tranquilo, y él quería pelear. Por eso que el asalto, la toma de la fragata Esmeralda en el puerto del Callao fue una salida de madre que se mandó, porque él Mm, estaba aburrido de la inacción. Porque San Martín llegó allá fumando opio, eh, tuvo el campamento chileno ahí en Perú y le llegó una peste y perdió eso. Llegó con 4.000 hombres y de los 4.000 llegó a tener 2.000. O sea que hubiera sido claro. mejor que hubieran ido con los 2.000 con Freire. O sea, te digo, si hubiera ido Freire con Lord Cochrane, con la bandera chilena, tomaban Lima y habría sido mucho más glorioso toda la situación. Pero San Martín, la opinión, y O'Higgins tenía mucha amistad con San Martín, y O'Higgins le dio el mando de la expedición libertadora al Perú. Unificó el ejército chileno con el ejército de los Andes y hizo un solo ejército que se llamó el Ejército de la Expedición Libertadora al Perú, con bandera chilena, con 1/3 de la oficialidad argentina. 1/3. Perdón, me equivoqué. 2/3. Disculpa. 2/3 de la oficialidad era argentina. 1/3 de la oficialidad chilena. La tropa en un 80% chilena. Y de todas las nacionalidades el 20%. Ahí no le puedo corregir, porque no sé. La verdad es que esa No, pero eso parte no es que yo me haya no sé. equivocado. Pero ¿qué pasa? En Quillota llegó con 2.600 en marzo y en junio llegamos a tener 4.600 la tropa. El Ejército Libertador del Perú, 4.600.
pero lamentablemente había que dejar tropas en Valparaíso para defender Valparaíso y había que enviar tropas ¿a dónde? A pelear con los sureños, con los guafitos del sur, Sí, pues. Uy, porque había uy. que tener por lo menos 2.000 hombres, había que tener 2.000 hombres para el sur, para la guerra que continuaba en Chile. Había que tener 2.000 hombres en la Armada. La Armada constaba de 1.900 tripulantes de guerra. Eran 7 barcos, ahí se ve, 7. Uh-huh. Sí. El Araucano, el Araucano, el Galvarino, el Lautaro, el Independencia, el O'Higgins y el San Martín y el Pueyrredón. El más grande era el San Martín, con 76 cañones. Después venía el O'Higgins, que era la María Isabel, con 50 cañones. Después venía el Lautaro, con 50 cañones. Los otros eran bergantines, eran 7 barcos de guerra. Mm. Y el gobierno tuvo que llegar a acuerdos con los empresarios para equipar los 17 navíos. 17 navíos que estaban hechos para llevar, por ejemplo, trigo, otras cosas. Entonces las bodegas había que hacerlas de otra forma. Porque iban 400 caballos con su forraje. 400 caballos con su forraje. Sí. Iban 4.100 hombres, porque de los 4.600 finalmente fueron 4.100 y tantos hombres, más 300 oficiales, más personal de civil, embajadores, secretarios, una imprenta para imprimir proclamas, y ya iban impresas y firmadas por O'Higgins la proclama al pueblo peruano para su libertad, unas proclamas preciosas, súper lindas, que iba O'Higgins, porque O'Higgins era el que mandaba todo esto, y sin ningún ego. Y, o sea, iban también civiles, y estaba también la marinería, la marinería mercante, que eran 1.500 más. Por lo tanto, estamos hablando de 4.000 más 2.000 más 1.500. Súmame tú, que eres bueno para las matemáticas. Sí. A ver, dígame los números de nuevo. 4.100 Sí. de soldados, Sí. unos 100 civiles, porque había hartos Uh-huh. civiles que iban con todo. Después estaban 1.900, que era la marinería de guerra. 1.500 marinería mercante. ¿Y qué más? Todo eso. 7.600. Toda esa gente se fue embarcando el día 18 y 19 de agosto. Pero antes había tenido que pasar por el problema de los Carreras, había tenido que pasar por el problema de Lord Cochrane, que renunció 2 veces, tuvimos que pasar por el problema de Argentina, que estaba en caos y que no iba a ayudar con ningún peso, ni con ninguna tropa. O sea, Chile era lo único que estaba, no Chile, era del Maule a Coquimbo. O sea, ese era el sector de América que generó esta expedición, que es la gloria más grande de la historia de Chile. Por eso yo le llamaría a este capítulo la gloria 1820, la gloria más grande que ha tenido Chile. Porque fue también una cuestión idealista. O sea, no fue una guerra de conquista. En la proclama que mandaba O'Higgins, que había imprimido, que había impreso y que decía, nosotros vamos para allá no a conquistar, venimos a liberar. Y así también iban con 1.800 pesos, que es muchísima plata, 1.800 pesos para comprar víveres, para no usurpar, para no caer mal, para no ser antipático a la población. Iban proclamas impresas en el idioma quechua, en español y en quechua. Y como te digo, iban con plata para poder pagar a los peruanos que les vendían sus mercaderías, para no ir a usurpar ni saquear.
Claro, había que conquistárselo. Exacto. Mm. Iban también con una cantidad de víveres para 5 meses, que consistía en los charquis, en el charqui, y en unas galletas que se hacían de frijoles y de harina integral. Iban con las pipas de agua que tenían que ir renovando en algún puerto. Y los caballos, había que darles agua, había que darle forraje a los caballos. Los, todos esos barcos tuvieron que ser adaptados para el transporte de tropas. 17 barcos, más 7, Sí, son 24. 24, que iban a ir en convoy. El primero, la O'Higgins, la que había sido la María Isabel. La O'Higgins con Cochrane a la cabeza, con 2 bergantines a los lados. Y después, todos los barcos mercantes protegidos a los lados por los barcos de guerra. Y al final, en la San Martín, que iba a la cola, iba San Martín, con el Estado Mayor, con, su, con Claro. sus secretarios y qué sé yo. Y estos se demoraron el 18 y el 19 de agosto, y sin planificarse, porque esto fue una coincidencia porque ellos estaban apurados por salir lo antes posible. O sea, Lord Cochrane quería salir en marzo, abril, con 1.000 hombres. Después, en abril, mayo, quería salir con 2.000 hombres y con Freire. Después llegó el invierno, junio, julio. Hubo tormentas que amenazaron la escuadra con los temporales en Valparaíso, porque Valparaíso es re mal puerto, hay que decirlo, es súper mal puerto. Sí, angosto, es un poco funcional. Es mejor San Antonio, porque Mucho evita mejor. el viento norte, San Sí. Antonio, pero es muy chico. Ahora es grande, pero San Antonio a mí me encanta. Yo soy fanático de San Antonio porque yo ahí me hice pescador artesanal y todo. Ahí di mi examen Ah, y ya. yo me fui en la goleta Tortuga desde San Antonio hasta no, de San Antonio me fui con la Tortuga hasta Coquimbo. Bueno, Ah, no deja de ser. sí, Alta distancia. Sí. con la Tortuga. Sí, fue muy linda experiencia. Y todos mis amigos eran de San Antonio. Bueno, entonces, imagínate lo que fue ese día 20 de agosto, que coincidió con el cumpleaños del director supremo Bernardo Higgins. Un día de sol, engalanados, embanderados, con fuegos artificiales, con toda la gente de Valparaíso despidiéndose, algunos despidiéndose con lágrimas, los niños llorando porque se va el papá o qué sé yo, en los Ujú. embarques, y todo el público, había gente que había ido de Santiago en ese Valparaíso que estaba pujante, que como te dije, habían construido 18 mansiones nuevas en la parte baja, donde ahora está el Congreso, en esa parte. Ujú. Y toda esa gente ahí, en la caleta Portales, donde está esa playa, también lleno de gente. O'Higgins despidiendo con el Senado y con el ministro Centeno, el que le había dado surmenage por tanta pega, el gran Centeno. Y en ese momento fue la gloria más grande que ha tenido Chile. A las 2 de la tarde zarpa la O'Higgins y van zarpando cada uno. Ya a las 6 de la tarde quedaba solamente el San Martín que iba a la cola. El convoy con viento sur hacia el Perú, a desembarcar en el norte peruano, porque la idea de San Martín en el norte peruano era separar Lima de Trujillo, y efectivamente Trujillo, Torre Tagle, dio el grito de la independencia en Trujillo. Y el regimiento realista, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre, pero ya había un regimiento realista, no, perdón, era realista, pero no era de españoles, era realista, pero de peruanos. Se pasó a San Martín en ese momento, que era del norte. Pero eso es otro capítulo. Lo que se me queda en el tintero es lo que pasó en España, porque hemos estado
en el sur de Chile, hemos estado en Ujú. Argentina, hemos estado Sí, en lo que pasaba en Chile, todas las exacto. dificultades que no he enumerado, las dificultades financieras. No, O sea, O'Higgins estaríamos acá. Sí. lo que hizo O'Higgins, porque ya los impuestos no daban, lo que hizo fue un llamado, arengó en el cabildo a los más ricos, que ya estaban sin ni uno, pero que sacaran de no sé dónde, colectas, 23.000 pesos por acá, 100.000 pesos por allá, en Copiapó, perdón, en Coquimbo, se armó un regimiento. Hay un regimiento entero que se formó en Coquimbo y que lo pasaron a buscar. Había que pagarle a la tripulación, porque las tripulaciones no querían levar anclas. No querían levar Exactamente. anclas, porque no Ujú. les habían pagado hace meses. Entonces había que pagarles un mes por lo menos, para tranquilizarlo. Y O'Higgins tenía que manejar también su capacidad oratoria y su capacidad emocional para hacerles entender la causa. Sí, sí, ese buenismo que también que tenía, que lo podía también dejarlo un poco en dificultad también. Es el problema de O'Higgins. Creo que el gran defecto era muy bueno. Era muy bueno, sí. Pero fíjate que lo habían nombrado a él capitán general y él le mandó una carta cuando zarpó, cuando estaba zarpando San Martín, la San Martín con San Martín adentro, le mandó una carta y en el transcurso del viaje abrió San Martín eso y lo nombraba capitán general de Chile, de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas chilenas. Capitán general. Y jefe, lo nombró jefe de Cochrane. Y Cochrane estaba supeditado, o sea, el mando era O'Higgins mandaba a San Martín mandaba a Cochrane. Y daba instrucciones. O'Higgins daba instrucciones a San Martín y a Cochrane. Cartas con instrucciones, con lineamientos generales de cómo tenía que ser la expedición libertadora al Perú. Y toda engalanada de banderas chilenas. Increíble. Increíble. Sí, Y para es terminar con... fascinante. Es Sí, fascinante. Y tengo que irme sí, a España, porque en España había habido 6 años de guerra contra Napoleón. Y durante esos 6 años, todos sabemos, lo hemos estudiado en el colegio, se sí. produjo la Constitución de Cádiz. Y el año 1814, volvió Fernando VII al trono, volvió a traer a los jesuitas, se dio cuenta que había sido un error de su abuelo, Carlos III, haber sacado a los jesuitas, Ujú. Sí, volvió a poner la Inquisición y se puso en una... volvió a la antigua, pero ya era muy tarde, porque ya los españoles, prácticamente, yo te diría que el 80% de la oficialidad del ejército español estaban en logias masónicas. El 80%. por eso ahí sacan, lo unen con O'Higgins después los carreristas. De ahí sacan todas esas Pero Higgins, conspiranoias. Sí, no, Higgins, él era... es que no es, pero ahí lo están sacando, de ahí lo sacan. No, no, bueno, las logias masónicas habían inundado todo el ejército la oficialidad. Y la tropa había estado peleando contra Napoleón, se había destacado la tropa española en la lucha en su tierra, en su localidad, en su terruño, en su ciudad. Pero ya Fernando VII, desde 1814 a 1819, había mandado 40.000 soldados en distintos puntos, a México, a Venezuela, a distintas partes. Ujú. Lo que más había mandado era 10.000 hombres a Morillo, que era un general con 10.000 hombres que trató de derrotar a Simón Bolívar, y Bolívar era un Napoleón para la guerra, era seco, entonces lo hizo pebre. Bolívar era tremendo, era un genio militar y además tenía mucho ímpetu. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el pueblo comentaba, los soldados de a pie, el soldado raso, comentaban, decían,
se han ido 40.000 y no ha regresado ninguno. No ha regresado ninguno. Entonces, en Cádiz es donde estaba la parte más libertaria. Entonces, en Cádiz se produjo la insurrección el 1 de enero de 1820. Es decir, cuando Cochrane estaba abandonando el bloqueo del Callao e iba en su mente a capturar Valdivia. El 1 de enero de 1820 sucedía eso en España. Rebelión liberal. Y esa fue aplastada. Había habido varias rebeliones. El 14, el 16, el 17, el 18. En distintos puntos. Habían sido sofocadas a sangre y fuego por Fernando VII. Pero esta vez se habían coordinado. Y estalló también en La Coruña, en Galicia, en el norte. Y Fernando VII se aterrorizó. Él era cobarde el hueón. Le vino terror. ¿Y qué dijo? Tenía miedo de terminar en la guillotina. Entonces lo que hizo fue parar. Yo voy a aceptar la Constitución de Cádiz del año 1812. Es decir, ¿qué pasó? La misma Constitución que él había derogado, la volvió a La poner. volvió a poner. Claro. ¿Para qué? Para calmar los ánimos. Y así pasó 4 años de Constitución liberal y de nuevo después volvió al absolutismo, el carajo. Ay. Era No porfiado da el hueón. puntada sin hilo, sí. Y eso es lo que pasó en España, o sea, San Martín, sabiendo que venía esa expedición, dijo aquí lo que hay que hacer. O sea, imagínate la desesperación. Tienes tú, Que no es para menos. tienes tú Argentina en el caos, con Artigas, con este gallo de Santa Fe, con el otro que había tomado a Belgrano preso en Tucumán, con el Carrera, hueando, José Miguel Carrera, y los otros que se insurreccionaron, otros pelafustanes en San Luis, en Mendoza, todas partes de la cagada. El caos. Y por otro lado, España va a mandar a 23.000 hombres. Sí, todo en contra. Todo en Todo en contra. contra. Pero Sí. lo que él hizo dijo, cruzo la cordillera, tengo que irme a las termas de Cauquenes, porque estaba mal, de verdad. Y pasó relajado las termas de Cauquenes y finalmente hace una declaración en Rancagua, el 7 de marzo, donde dice, ya no obedezco más a Rondó y obedezco a O'Higgins. Y le entrega, y O'Higgins tuvo la posibilidad, porque tenía la potestad, para quitar a San Martín y poner a Freire, o ponerse él mismo, porque San Martín le dijo, mejor que vayas tú, O'Higgins, porque al ir un chileno va a haber mucho más fuerza. Al ir un comandante chileno, los chilenos van a estar más motivados. Y O'Higgins dijo, no, anda tú, porque se tenían cariño los dos, eran muy parecidos, es muy buenos amigos. O sea, Y hasta Freire y Lord Cochrane eran parecidos y O'Higgins con San Martín también eran parecidos en ese sentido. eran parecidos, pero, Sí. O'Higgins sí era heroico en el combate. San Sí, Martín, sí. solamente San Martín era administrador. O sea, Recordemos que llegó de Rancagua sangrando, directo, claro, a no, Santiago. O'Higgins era O'Higgins. igual que Lord Cochrane, igual que Freire en el valor. San Martín no es que fuera cobarde, era un tipo prudente. Era un tipo prudente que le gustaba mantener el control de la situación, entonces él no se iba a exponer. Él no iba a la primera línea. Quería tener todos sus pollos juntos también. Él es un ajedrecista y que todos Sí, los pollos juntos ya sí. ajedrecista. La batalla, ya lo dije, la batalla de San Martín fue Maipú. La batalla de Maipú. La batalla de Maipú es la obra magistral de San Martín y es su gran mérito militar. Pero Chacabuco fue de O'Higgins, etc. Alquilar fino.
Pero como te digo, en la moneda, al frente de la moneda tiene que estar O'Higgins con esa estatua y tiene que estar San Martín al lado de O'Higgins. No Carrera. Es que bueno, está la moneda está hasta Allende. Sí. Y el que puso Carrera ahí fue el hueón de Piñera. Piñera fue el estúpido, ignorante, a la vela, puso a Carrera al lado de O'Higgins. Ese fue Piñera. Otra piñericosa. Ay, te manda embarradas con acelerador don Piñera. Qué hueón más penca, hueón. Sí. Viva casa. Viva casa. Demos una. ¿Quieres seguir, Felipe? Hay que parar por el ahora. Por Mira, la yo hora. seguí, si tuviera que seguir el relato, tendría que seguir en la guerra en el sur, Sí, que o está tendría que entretenido. irme, o tendría que irme a cómo desembarcó el ejército libertador y cómo empezó a proceder aquello. Es interesante. Ya. ¿Cuándo? A ver, vamos a ver, nos vamos a organizar, que nos veamos luego la próxima semana para que sigamos, porque hubo mucha distancia entre el último capítulo y este, pues, para que no perdamos el hilo. Vamos a ver, porque yo tengo que irme para el sur. Ah, bueno, ahí veremos entonces. Voy Veremos. a la zona realista. Pero porque estuvimos como 2 semanas sin, parte Sí, por culpa mía, le y el llaman la 18 de macrozona. septiembre. La macrozona le llaman ahora. Sí, ahora le llaman cualquier cosa. Ya tienen unos nombres tan ciúticos de que mal. Bueno, muchas gracias a todos por la audiencia. Don Big Left, don Felipe, muchísimas gracias. Y que viva la libertad, que viva la nación, que viva la patria, que viva Cristo Rey, que es el más importante, es el que nos manda. Y que Dios los bendiga a todos. Así que nos estaremos viendo la próxima semana. Bueno, ahí vamos a conversar con don Felipe para ver. Y no se olviden, Barco Stop, el Sí. libro escribió. Así que cómprenlo. Cuando decimos que hay que apoyar a las empresas y las personas del sector, es una forma de apoyar a don Felipe comprando el libro también. Y es muy entretenido. Yo todavía lo voy a comprar cuando vaya a Chile, lo compraré. Pon mi Dígame. mail abajo porque me escriben al email y ahí nos Sí, entendemos. lo voy a poner ahora. A ver, lo voy a poner Bueno, enseguida. mientras él pone eso abajo, yo les quiero decir que este relato de hoy día y estos relatos nos inspiren para el patriotismo. Porque cómo daban su vida por la patria y ahora, ahí nomás, pues. Y ahora nadie quiere ir a las marchas. No, pues le tienen miedo a que le peguen un palo. Pues, en esa época disparaban 10, 20 balazos, cañonazos, todo, sablazos. Sí. Eso, se peleaban por la patria. Estoy copiando el email. Ya, listo, no lo hagamos más largo, 1 minuto 23, o sea, 1 hora 23. Ya, ahí puse. Entonces, para que pidan, compren Marco Stop, mandan el email al email que está abajito ahí, lo van a ver en los comentarios. Entonces, que viva la libertad, viva Cristo Rey y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.